Muchísimas gracias. Yo he combinado en el PowerPoint y el texto de la presentación, utilizando en la presentación los diferentes textos que he utilizado en el estudio de, la revisión historiográfica del uso del concepto de tartesos y el orientalizante. Espero que no se distraigan o no les permita entenderlo bien. Bien, nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo a llenar de términos nuestro vocabulario científico con el propósito de definir culturas y periodos históricos como una solución lingüística a complejos procesos sociales, políticos y culturales. Quizás dos de los conceptos que más arraigo han conseguido en la literatura arqueológica de las últimas décadas, a pesar de los cambios que han sufrido en sus definiciones y aplicaciones, sean los términos de tarteso y orientalizante, dos términos que, a pesar de haber hecho aparición en circunstancias y con significados muy diferentes, acabarán uniendo su tradición historiográfica como consecuencia de que su evolución no se debe a un proceso histórico continuado, sino más bien a la adaptación de cada uno de ellos al contexto histórico y científico vivido. Este hecho ha convertido ambos conceptos en intercambiables e incluso en sinónimos, siendo la mejor muestra de ello los innumerables congresos o reuniones científicas que, convocadas bajo epítetos como cultura tartésica o periodo orientalizante, reúnen en sus programas un mismo contenido. A los contados intentos por entender una historiografía del orientalizante, que aunque concienciada del término a estudiar, acaban inconscientemente abordando la evolución de los estudios de Tarteso. Por esa razón, nos proponemos realizar un breve recorrido por el desarrollo historiográfico de ambos términos, con la idea de acabar desorientalizando a Tarteso, por decirlo de alguna manera, siendo este el único mecanismo para poder emprender el estudio de ambos conceptos por separado, para con ello conseguir que su aplicación dentro de la literatura arqueológica responda a los significados y las realidades que realmente representan. Bien, en sus orígenes el término tarteso poseía un significado exclusivamente literario que irá adquiriendo un denodado protagonismo tras la publicación de los trabajos de Bonsor y el conocido Tarteso de Sulten, circunstancias que además se vieron favorecidas por el ambiente de nacionalcatolicismo que se respiraba en España dentro de las estructuras de pensamiento ante el fomento del sentimiento de orgullo patrio como mecanismo de propaganda política. Por su parte, el término orientalizante remitía en sus orígenes a aspectos plásticos y estilísticos, era un término que se había adoptado de la historia del arte, un préstamo lingüístico. Su estandarización se atribuye al arqueólogo danés Frederick Poulsen, quien lo adoptó con la idea de designar aquella tendencia artística que se detectaba en la Grecia del siglo VII, donde los objetos locales imitaban producciones originarias del arte próximo oriental. En nuestro caso, en la arqueología española, se introdujo de la mano de Blanco Freijeiro, que publicó en 1956 y 1960 los artículos Orientalia I y II en el Archivo Español de Arqueología. De ese modo, asistimos a finales de la década de los 50 y principios de los 60 a la estandarización del concepto orientalizante dentro de su vertiente artística, cuando Tartesos todavía era un gran desconocido, de la mano de autores de Blanco, García Bellido o Maluquer, los cuales abordarán los primeros estudios de objetos que, localizados en la península ibérica, desprendían un claro gusto por la estética oriental. Sin embargo, a diferencia de los elementos o de los objetos que habían aparecido en Grecia o en Etruria, estos ni procedían del territorio que ellos habían designado como tartesos, ni contaban con una secuencia estratigráfica que permitiese definirlos a partir de sus contextos de procedencia. A pesar de ello, se le atribuyó a Maluquer el ejercicio de haber dotado al orientalizante de una dimensión tartésica, que, sin embargo, nosotros ya detectamos en los trabajos de García Bellido y Blanco, aunque ambos autores mantuviesen siempre una distancia entre tartesos, que sería en este caso la cultura retratada por las fuentes literarias, y el orientalizante, que no dejaba ser un estilo artístico en el que se combinaba el elemento local y la influencia fenicia llegada al occidente. Por ello, creemos más conveniente atribuir a Maluquer no tanto la relación que se establece entre Tartesos y el orientalizante, sino más bien las consecuencias de haber abierto las puertas para dotar a Tartesos de una cultura material que lo iba a representar desde ese momento hasta nuestros días. Abandonando de esa manera ambos conceptos, esta primera etapa literaria y artística, para diversificar sus significados, adquiriendo unas dimensiones culturales y cronológicas que hoy en día son complicadas de desarraigar de la literatura. La aparición del tesoro del carambolo y el inicio en las excavaciones del denominado fondo de Cabaña podrían definirse como el punto de inflexión en la transformación de ambos conceptos, al mismo tiempo que marcan su momento de separación y vínculo, pues van a representar una misma realidad cultural, por así decirlo, pero separados geográficamente. Tarteso ya contaba con una cultura material propia que lo identificara, lo que desechaba cualquier relación entre este y una arqueología orientalizante en el sentido estilístico del término, circunstancias que nos llevan a determinar que el uso de este concepto o estilo solo había contribuido a enmarcar el verdadero origen de la cultura tartésica, habiendo funcionado como un mecanismo que tras su uso debía de ser desechado, pues como Tarteso ya tenía una cultura material, no necesitaba del elemento oriental para identificarse. La aparición de la arqueología tartésica hizo que ésta quedara restringida única y exclusivamente al espacio geográfico definido para el territorio de Tarteso, la razón por la cual asistiremos a la reinauguración del orientalizante en el territorio que se conoce como su periferia, el Valle Medio del Guadiana, donde la arqueología de Tarteso resultaba en aquel momento inconcebible.
Su reaparición se fija tras la celebración del 11º Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Mérida en 1969, donde Martín Almagro Gorbea presentaba el fragmento de Quilix ático que procedía de Medellín y que había sido documentado dentro de un conjunto de cerámicas de marcado influjo orientalizante. La presentación años después de su obra, El bronce final y el periodo orientalizante en Extremadura, abría las puertas de esta región al debate historiográfico del que indirectamente ya había formado parte en décadas atrás. Del mismo modo que había ocurrido con anterioridad, el vocablo orientalizante había sido escogido por ser el que mejor reflejaba la realidad cultural de este proceso, lo que nos demuestra que ambas regiones habían seleccionado el término como solución que no como realidad. Sin embargo, en el caso extremeño, esta selección le devolvía al orientalizante su carácter arqueológico y su protagonismo histórico, equivalente cultural y cronológicamente al fenómeno que se estaba dando en el Valle del Guadalquivir y que se conocía como Tarteso. Un ejemplo de ello son las concomitancias cronológicas existentes entre ambas regiones, pues mientras en el interior se produce lo que se conoce como protoorientalizante, este coincide con la etapa de precolonización, a la etapa de colonización propiamente dicha le corresponde el periodo orientalizante en el interior y a la conocida como crisis del siglo VI le vendría a coincidir con la etapa post-orientalizante, que es el momento de auge que se detecta en estos momentos en el Valle del Guadalquivir. Las evidencias e interpretaciones aportadas por Almagro Gorbea ganaron firmeza tras el hallazgo y exhumación del edificio de Canchorroano, cuyas primeras campañas se desarrollaron bajo la dirección de Maluquer, que en unos años atrás había protagonizado el surgimiento de la arqueología orientalizante de la península ibérica. Los paralelos establecidos entre dicho edificio y los ilanis del norte de Siria, circunstancias en parte provocadas porque no había ningún paralelo conocido en aquel momento en la península ibérica, hizo este autor conectar esta región y los influjos que a ella llegaron desde el mundo tartésico del sur con la gran provincia orientalizante de Occidente, de tal modo que comenzaba a construirse una nueva arqueología que era fenicia para la costa, tartésica para el Valle del Guadalquivir y orientalizante para las tierras del interior. La amplia difusión del arte orientalizante había alcanzado en la historiografía peninsular sirvió de aliciente para que éste comenzara a tomar una nueva dimensión, cuya primera etapa será el surgimiento de un periodo orientalizante en sentido cronológico. Sin embargo, no se trata de un término que fuera aceptado globalmente, pues de entrada solo puede aplicarse a determinadas regiones del Mediterráneo y ni siquiera cronológicamente hablando presenta una homogeneidad dentro de esta. Su concepción surge realmente como mecanismo para rellenar el hueco que la nueva percepción de Tartesos había dejado. Un vacío que en ese momento no presentaba realidad material tangible, razón por la cual su uso acabó extendiéndose a base de hábito y costumbre y no por una comprensión general. Sin embargo, el problema trasciende aún más allá de los límites meramente cronológicos, pues aceptar que existe un periodo orientalizante conlleva considerar que existe una cultura material a él asociada, de igual modo que existe una cultura material tartésica o calcolítica para sus periodos correspondientes. De ese modo, la aparición de un periodo orientalizante implicaba el surgimiento de un horizonte cultural cuyos orígenes se localizan en las analogías culturales encontradas en otras regiones del Mediterráneo, en las que se documentaba una evolución similar. Dicho proceso arraigó en las escuelas de pensamiento de finales del siglo XX, quizá por constituir una respuesta simple y lineal a un proceso que hoy en día sabemos que es complejo. Esta interpretación viene de alguna manera ligada a la concepción monolítica de la cultura y a los ideales difusionistas característicos de los paradigmas histórico-culturales de la arqueología, llevando asociada la idea de que las comunidades locales sufrieron un proceso de aculturación que durante un largo periodo de la historia de la investigación apenas se ha visto cuestionado por considerarse a nivel subconsciente como el curso natural de una interacción entendida como de naturaleza colonial. Así se manifiesta ahora una realidad urbana, económica, política y social que inevitablemente dotaba al orientalizante de una nueva dimensión étnico-cultural en la que el componente semita resultaba determinante. La dimensión cultural del orientalizante traía aparejado un problema añadido, determinar si este era el resultado de un producto cultural, o sea, consecuencia de un proceso premeditado o no, por parte de las élites orientales. Lo cierto es que nunca han existido argumentos de peso para valorar la existencia de un proceso aculturador, sino que más bien nos enfrentamos a un modelo de difusión de técnicas de raíces orientales, asimilados y aplicados por la población local, sin que ello supusiera la anulación de las profundas tradiciones que cada una de las regiones geográficas en las que se incluye este fenómeno habían sido detectadas, las cuales siguen conservando su tradicional y peculiar fondo original, lo que a grandes rasgos representa un contacto entre culturas y no una imposición cultural propiamente dicha. Así, la construcción normativista de la historia nos ha empujado a entender el orientalizante como una nueva cultura, que ni es la indígena propia del bronce final, ni la fenicia colonial, ni una mezcla entre ambas, sino el producto de la modificación de la propia evolución indígena por influjo de un superior desarrollo de la cultura colonial, o lo que es lo mismo, el resultado de un fuerte proceso de aculturación en el que se sobredimensiona el factor mediterráneo, supeditando y menospreciando el papel de una sociedad indígena inherente capaz de desprenderse de sus rasgos culturales e identitarios en aras de poder adoptar unos mejores.
La reconstrucción historiográfica de la evolución sufrida por el término orientalizante y la relectura que en la última década ha experimentado la arqueología de Tartesos nos permite darnos cuenta de la escasa correlación existente entre el concepto y sus acepciones cronológica y cultural, observando que son realmente el resultado de una construcción mecanicista contemporánea, una solución por comodidad ante la incapacidad de encontrar no ya un vocablo que identifique la realidad material que las evidencias nos muestran, sino realmente por el respeto o miedo que nos da utilizar el término Tartesos más allá de las fronteras geográficas que delimitan su territorio. Por ello, aunque conscientes de la dificultad que dicho ejercicio supone, quizás sea el momento adecuado, y esperemos que no demasiado tarde, para devolver al orientalizante a su sentido original, es decir, descriptivo, estilístico y formal, desestimando su uso como periodo histórico y, por supuesto, como representante cultural, ante la falta de precisión histórica y la ausencia total de conexión entre lo que el término representa y lo que la realidad arqueológica es capaz de mostrarnos, comenzando de ese modo a utilizar sin complejo el término tartésico, haciéndolo extensible tanto a las tierras del interior e incluso utilizándolo para definir a su sociedad como tartésica, más aún tras el crecimiento demográfico y cultural que estas regiones del interior experimentan como consecuencia de la conocida crisis del siglo VI. Muchas gracias.